7:04 de la mañana. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Siempre es interesante escuchar a Luis Vicente León, mi primer invitado, no, mi primero no, ya tuvimos a Ricardo Cusano, mi segundo invitado de la semana, economista, presidente de Data Análisis, profesor en la Católica y en el IESA, articulista del Universal, Panorama y Venepress. Luis Vicente, buenos días, feliz semana. Encantado de hablar contigo, Eduardo. Siempre un placer. Mira, estamos a 46 días de las parlamentarias. Por supuesto, será interesante conocer qué han logrado pulsar ustedes desde Data Análisis sobre la intención de participar. Me ha llamado la atención con algunos invitados que me dicen que todavía hay oportunidad de remontar en el ánimo de la gente esa evidente brecha que hay, esa enorme distancia con respecto a las ganas de votar. ¿Tú crees en eso? No. Bueno, perdón, déjame elaborar la respuesta. En este momento, dadas las condiciones que ya existen hacia una elección parlamentaria donde, bueno, no hay una posición unitaria de la oposición para poder hacer una oferta a votar, donde los actores que están llamando a la participación fuera del chavismo simplemente son vistos más bien como los actores que están rompiendo la unidad, etc. Es muy, pero muy poco probable, por decirlo de una manera light, es muy poco probable que tú logres motivar a los electores a la participación, incluso bajo la tesis de que participar es mejor que abstenerse. Yo quiero aclarar que cuando tú le preguntas a la población qué hubieras querido, es distinto a lo que van a hacer, pero qué hubieras querido, la mayoría de la población hubiera querido que se participara buscando presionar un proceso electoral, cambios en las condiciones, participación democrática, lucha, e incluso utilizar el voto como un instrumento de lucha. Eso es lo que hubiera querido la mayoría de la población venezolana. Claro, entendiendo a la población venezolana como grupos muy heterogéneos. Recordemos que cuando hablamos de los venezolanos no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de los opositores, estamos hablando de los chavistas y estamos hablando del grupo más grande, que paradójicamente la gente como que tiende a olvidar. Los chavistas son enanos en términos de tamaños, un grupo alrededor de apenas el 10% de la población venezolana. Pero es que los opositores, autodefinidos opositores, tampoco son muy grandes. Estamos hablando de grupos de un poco más que 20% de la población. El grueso, 2/3 de los venezolanos totales, son personas que se autodefinen no alineados políticamente, lo que uno podría llamar independiente, mini, como tú quieras. Es decir, son personas que no se autodefinen chavistas y que no se autodefinen opositoras. Y no nos confundamos, ese grupo rechaza a Maduro y evalúa negativamente la gestión de gobierno de la revolución y votaría, si pudiera votar, votaría en contra de Maduro y de la propuesta o oferta chavista en un proceso electoral parlamentario o presidencial. Por lo tanto, él, cuando tú le preguntas a esos 2/3, le preguntas qué hubieras querido tú que ocurriera, ellos hubieran querido que hubiera una oferta homogénea, sólida a la participación, que presionara los cambios en las condiciones electorales. Es decir, eso es lo que hubiera querido. Luis Vicente, ahora tú le preguntas, no, disculpa. Cuando le preguntas, ¿y eso puede ocurrir hoy? La respuesta es no. Ya no ocurrió, ya se fracturó, ya no hay forma de convertir esa elección en una lucha política. Entonces, como ya no hay forma, y aquí al 6 de diciembre es muy, pero muy cuesta arriba, que eso ocurra, la máxima esperanza que podría ocurrir es que se postergara la elección. O sea, la máxima posibilidad es que, bueno, que de alguna manera se logre una presión que postergue esa elección, lo que parece que tampoco es muy probable. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil imaginarse una elección que no tenga alta abstención, donde no gane claramente el gobierno con los votos que logre mover, que los va a mover
desde los segmentos chavistas y desde la presión, capacidad de movilización que él tiene, y además ayudado probablemente por su control institucional y el control del proceso electoral. Luis Vicente, para no hablar en términos absolutistas, hay una gran mayoría de la oposición que le dice al país: no voten, no se puede ir a un proceso viciado de irregularidades, no hay condiciones. Pero esa es la única causa por la que ustedes encuentran que la mayoría de los venezolanos hubiera querido utilizar el voto como un instrumento de lucha y se ve sin propuesta, se ven sin aliciente. Las condiciones son la única causa. ¿Quiénes más tienen responsabilidades en el desánimo de la gente con respecto a las parlamentarias? Mira, es un proceso como la mayoría de los procesos políticos, es un proceso mixto, no hay una sola razón. Es verdad, claramente, que la mayoría de la población no siente que las condiciones electorales en Venezuela son transparentes, democráticas, que permiten que el pueblo se exprese. La confianza de la mayoría de la población en el proceso electoral es muy bajo. Ella quiere elecciones, pero quiere unas elecciones en las que se pueda expresar o en las que pueda luchar por sus derechos, pero no cree en el Consejo Nacional Electoral, no cree en que la elección parlamentaria va a reflejar, digamos, la posición de las mayorías. Y por lo tanto sí existen grupos importantes de la población que, si no hay cambios en las condiciones, como en efecto no ha habido, se sienten completamente desanimados, naturalmente abstencionistas en el proceso electoral. Eso es una pata del problema. Pero la segunda pata del problema es que una parte muy importante de los venezolanos que rechaza a Maduro y que rechaza a la revolución, por otro lado, tampoco se siente motivado por la oposición institucional. Es decir, no encuentra en la propuesta opositora, en sus líderes, en sus partidos, no encuentra a nadie que lo motive, que le dé confianza, que le dé esperanza de que son capaces de provocar el cambio que ellos están buscando. Recordemos que esta es una población que no es como un toro corrido en 4 plazas. O sea, a la población, la oposición le ha dicho miles de veces que le va a resolver el problema, que va a cambiar el gobierno, que no hay forma de que se mantengan, que ya viene el cambio. Vota y te saco, protesta y lo saco, abstente y lo saco, negocia y lo saco, no negocia y lo saco. ¿Y qué pasó? Que nunca lo sacaste. Es decir, que tú tienes 20 años, más de 20 años de revolución, pero además, si te ubicas en el plano de febrero del año 2019, la mayoría, 63% de la población creía que Guaidó era capaz de sacar a Maduro del poder en los próximos 3 meses. Eso no llega a 10% en este momento. Entonces, claro, cuando tú ves esa pérdida de esperanza y de confianza, también hay apatía. Hay apatía sobre el sector opositor tradicional, y cuando aparecen los actores alternativos de la oposición que dicen hay que votar como sea, pues también les da apatía, tampoco los convencen, tampoco se sienten representados. Pero hay una tercera variable que explica también tu pregunta, o que responde en parte a tu pregunta, y es que también hay actores, hemos visto el problema de gobierno y condiciones electorales, el problema oposición muy debilitada y también sin conectores, pero hay un tercer nivel, y el tercer nivel es que hay actores que tampoco tienen interés en que ocurra una elección, porque en esa elección también ellos perderían el control que tienen internamente de la nada, pero externamente el control que tienes de la representación del país, de los activos externos de la nación, el reconocimiento de algunos aliados como gobierno transitorio. Es decir, hay actores que pueden sentir que todo eso se derrumba si tú vas a la elección. Qué interesante. Al final de cuentas, es decir, tiene que ser elegido, ¿no? Qué interesante ese tercer nivel. Quizás en ese camino se plantea lo que quiero dejar en el aire para el regreso. ¿Cómo la gente puede entender con qué consistencia para, reanimar la esperanza, la propuesta de la consulta popular, la propuesta de la continuidad de la actual Asamblea Nacional, de Guaidó presidente de esa asamblea? ¿Eso hasta qué punto tiene sustancia
en el desánimo de la gente? ¿Hasta qué punto puede generar un viraje de opinión pública? Quisiera al regreso, que creo que va conectado con lo que acabas de decir, que desarrolles tu planteamiento. Luis Vicente León, amigos. Bueno, yo te preguntaba, Luis Vicente León, ¿qué cambio puede generar en el ánimo de la gente la oferta de una consulta popular para que haya continuidad de la actual Asamblea Nacional? ¿Hasta qué punto eso le agrega una determinación, un viraje, o puede refortalecer ese ánimo decaído en la gente? Mira, la verdad es que la oferta de abstención, de no participación en un evento electoral, que por cierto está basada en la tesis de que esa elección no cumple las condiciones democráticas, lo cual es cierto. Es decir, es cierto que no tiene condiciones competitivas. Es decir, cuando tú analizas esa elección, casi que no consigues ningún sustento para decir que es una elección competitiva, no es una elección que va a ser revisada por un árbitro insesgado, que responde a la Constitución, responde a la revolución, que ha sido nombrado por otra institución que no es la natural en la Constitución, donde hay campaña y que está completamente arropada por los recursos públicos, donde hay actores opositores que están coaptados, es decir, los directorios de la mayoría de los partidos fueron coaptados por la institucionalidad chavista. Es decir, la verdad, es difícil conseguir condiciones de competitividad en esa elección. Pero el problema es que a pesar de que quienes están diciendo que esa elección no es competitiva tienen razón, la oferta que hace es una oferta que tampoco resuelve el problema, que tampoco los lleva por el camino de provocar el cambio que la población está esperando. O sea, tú puedes criticar la elección, pero lo que tú estás ofreciendo, ¿qué es una abstención pasiva. Es decir, no es una acción, es una abstención lo que ofreces. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa abstención condena a la oposición en el futuro a lo que ya hemos visto. No hay nada nuevo. Es decir, tú estás condenado a jugar la R paralizada, donde el juego se queda como está, y el juego está en poder del gobierno, con una oposición que está cayendo en términos de respaldo popular de manera muy significativa. No cae el deseo de cambio, no cae el rechazo a Maduro, no cae una población que quiere una elección. Lo que sí cae es el respaldo popular a la elección, a la oposición, digamos, institucional de Venezuela, incluyendo la figura de Juan Guaidó, que es, básicamente, sigue siendo su representante principal. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esa oposición institucional? ¿Cómo responde a ese problema de pérdida en su capacidad? Bueno, responde dándose cuenta, yo creo que ella se da cuenta, que si va para la abstención, el cuento, la historia de la continuidad administrativa es una historia legal muy heterodoxa, muy compleja, que no es potable para todo el mundo, es potable para algunos, pero no es potable para otros, y que va a fracturar muchísimo, interna y externamente, a los aliados. Porque hay gente en Venezuela que te va a decir, ¿cómo es eso de que Guaidó, por ejemplo, va a ser el presidente ad infinitum sin ser validado? Es decir, cuando por ejemplo, alguien te dice, Guaidó va a ser el presidente encargado de Venezuela hasta que cese la usurpación. Es decir, la primera respuesta que te puede dar alguien de Venezuela es, ¿y quién te dijo a ti que la usurpación es la que elige a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, incluso si la Asamblea Nacional se queda la de 2015? Y es que los diputados de 2015, si son reconocidos por la continuidad administrativa, no tienen derecho ya a cambiar más nunca al presidente de la Asamblea. Y es que si esa Asamblea no es capaz de sacar a Maduro en 2 años, en 5 años, en 15 años, Guaidó no va a ser un presidente, va a ser un emperador. Es decir, eso te lo van a decir básicamente algunos actores internos, pero también te lo van a decir países en Europa. En Europa hay una posición muy alérgica al tema de reconocer sin periodo de tiempo finito y sin ser validado por una elección, reconocer a un representante de gobierno,
presidente, porque es básicamente como una especie de dictadura, aunque tenga una legitimidad de origen basada en que el otro es otro autócrata que impide una elección competitiva. Entonces, ¿qué pasa? Que la oferta de la oposición es, vamos a darle un viso de democracia a esto y lo convertimos en una consulta popular. Y ese es el llamado a la consulta popular de la oposición. Pero esa consulta popular, primero, no es una elección, propiamente dicho, porque, otra vez, juego al abogado del diablo, Eduardo. Que siempre pregunto, es necesario en estos claro, tiempos. yo soy totalmente a favor siempre de cualquier consulta popular, elección, participación ciudadana, preguntarle al pueblo. O sea, para mí eso siempre tiene un valor. Es decir, es mejor que no consultar, es mejor que no elegir. Es decir, consultar básicamente siempre es un elemento positivo. Yo celebro que se pretenda consultar al pueblo, porque al final de cuentas le tienes que consultar, incluso si él está de acuerdo o no con que la oposición institucional se quede permanentemente como representante de gobierno interino. Es decir, eso hay que preguntárselo a la población, porque a lo mejor en febrero del año pasado todo el mundo lo quería y a lo mejor hoy no lo quieren. Lo tienes que preguntar. Pero supón que tú eres alguien independiente, que es el 60, más del 63% de los venezolanos, que tú eres independiente, que tú no tienes que confiar naturalmente ni en Maduro ni en Guaidó, que tú quieres confiar en los procedimientos, en las instituciones, tú quieres confiar en las reglas, tú no quieres confiar en la gente. ¿Qué te va a decir un independiente? Te va a decir, bueno, ¿y cómo es que se garantiza que mi voto en la consulta popular va a ser respetado? ¿Cómo es que se garantiza que en la oposición no pasa lo mismo que en el Consejo Nacional Electoral chavista? Y que van a hacer ahí lo que les dé la gana. ¿Cómo es que es transparente? ¿Cómo es que el proceso es un proceso absolutamente puro que me garantiza mi expresión popular? Es decir, si yo voy a criticar la falta de transparencia en el chavismo y en el Consejo Electoral, yo tengo derecho a que tú me expliques cómo se garantiza la transparencia del proceso de consulta, y también quién va a ser el árbitro insesgado que representa todas las posiciones, incluso la que esté contraria a Guaidó dentro de la oposición. Pero además, a ver, ¿cómo te garantiza que esa elección representa al pueblo si, por ejemplo, el gobierno de Maduro elimina o impide o prohíbe esa consulta popular? Ah, no, bueno, que va a ser por internet. Bueno, y entonces voy al siguiente nivel. ¿Y cómo es que yo garantizo que una consulta en internet es una consulta pura que realmente cumple todas las condiciones? Si incluso en los Estados Unidos hay argumentos en contra de incluso el voto por correo. Trump ha acusado de trampa potencial ese proceso. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no es tan simple como parece, que la legitimidad de un proceso que no va a una elección está muy comprometida, y que yo lo que creo es que, independientemente de la consulta, el año 2021 va a estar lleno de conflictos y fracturas internas en Venezuela, dentro de la oposición, pero también externas, de países que probablemente que han respaldado a la oposición en el pasado, pero que no van a respaldar a Maduro, pero tampoco van a respaldar la continuidad administrativa, lo cual va a amplificar el problema que hoy ya tenemos. Mira, tú sabes que es lo único malo de las entrevistas contigo, Luis Vicente, que hay que terminarlas, es lo único malo. ¿Sí? El tiempo, mira, yo recuerdo cuando yo estudiaba comunicación en la Católica, que yo iba bajando las escaleras y te veía en tus clases. Yo creo que debe ser un banquete, chico. Yo no tengo necesidad de lanzarte flores públicamente, pero debe ser un banquete ser tu alumno. Qué manera de comunicar. No solamente hablas clarito, sino que hilas con tal coherencia lo que vas a decir y siempre, siempre cierra, como dice aquí Howard, el director, se entiende. Me lo está diciendo por los audífonos. Pero además siempre logras que no quede duda alguna sobre lo que tú quieres decir. Allá lo que cada quien interprete, pero mira, yo tenía años, se te cayó la cédula y a mí también, lo de la R paralizada. Yo tenía años que no escuchaba, yo no escuchaba la R paralizada. Mira, qué metáfora, la R paralizada, que todo quede como está. Abstención pasiva, condena a la oposición a lo de siempre. Mira,
sin desperdicio lo que has dicho. Yo, desde una posición ciudadana, venezolanísima, te agradezco en nombre de toda la gente que está siguiendo esta entrevista, la lucidez para decir lo que tú piensas, lo que tú ves, que creo que en gran medida interpreta lo que muchos sentimos. Te agradezco muchísimo esa manera, Luis Vicente, íntegra de no jugar para las tribunas, de no jugar para complacer, sino de ser frontal y consecuente con tus puntos de vista y con lo que el trabajo científico te revela. Así que gracias siempre, ¿ok? Muy amable, muchísimas gracias. Qué maraca de entrevista, diríamos, en Venezuela. Gracias, Luis Vicente, economista y presidente de Data Análisis. Regresaremos.